Mundial de la Humanidad está hecha a pedazos. Ayer se lo adelantamos, las fuerzas leales al presidente Bashar Assad por fin retomaron el control de esa ciudad. Pero esto no significa que sus habitantes, que no han podido escapar de la guerra, ya puedan estar tranquilos. Han salido a la luz acusaciones de ejecuciones sumarias, denuncias y peticiones de civiles que piden ayuda urgente. Abajo, los sonidos que han sido la constante en Alepo. Casi 6 meses duró la batalla por esta ciudad, la segunda más importante de Siria. Sin contar los casi 6 años en los que su población ha sufrido los episodios más cruentos de la guerra civil siria. No place now to go. It's the last place. I hope you can do something for Aleppo people, for my daughter, for the other children. I lost all my feelings. When I lost about 50% of my friends, we can't believe there's anyone on this planet could help us. Así luce esta ciudad, luego de que las tropas del presidente Bashar al-Assad, apoyadas por el ejército y la Fuerza Aérea rusas, la retomaron en su totalidad. Tras esta derrota, los rebeldes se vieron obligados a aceptar un alto al fuego para poder desalojar a unos 40.000 civiles hasta el momento. ما في وين تطلعوا بذبحوكم، قلت له يذبحونا، قال لي اسكتي، اخذوا جوزي وعبوه، نزلوا شحطوه، هدول بني سندي، الله ينعم كلنا بقلب. الله لا يوفقون، ما بقى لنا احسن نمشي، ما بقى لنا قلب. جوا ما كل الأذى. We are here exposed to a genocide in the besieged city of Aleppo. This may be my last video. 80 people have been field executed in the areas that regime have recently took control on. Save Aleppo, save humanity. Estas denuncias llegaron hasta la Organización de las Naciones Unidas. Civilians being killed either by intense bombardment or summary executions by pro-government forces. Según la ONU, se han documentado 82 ejecuciones, incluidas las de 11 mujeres y 13 niños. Presuntamente, soldados sirios los mataron cuando huían o incluso en sus casas. Pero esta cifra podría aumentar en tanto personal suyo logra entrar al este de Alepo para verificar más denuncias, así como el cese de hostilidad. The immediate task is to do all we can to stop the carnage. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se vivió otra batalla, la diplomática. أطلقها البعض في كلماتهم حول حدوث أعمال انتقام وترويع وإعدامات ميدانية بحق المدنيين، وأما ملاحقة الإرهابيين واستهدافهم. حلب لم تسقط، فهي مدينة سورية. حلب تم تحريرها من الإرهاب ومن تلاعب رعاة الإرهاب بسلامة وأمن وأمان سكانها. Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Но мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете. Вспомните послужной список своей страны. И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. Mientras, continuó aumentando la cifra de muertos, tanto en Alepo como en toda la nación árabe. Más de 312.000 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos desde marzo de 2011. También sigue al alza la desesperanza entre la mayoría de los 11 millones de sirios
que siguen atrapados en su país. My last days. Don't believe anymore in the United Nations. Don't believe anymore in the international community. I hope you can remember us. I don't know. Thank you very much. Adrián Zule Valera, Noticieros Televisa. Mauricio Mechulam es experto en estos temas y está aquí con nosotros en Despierta para tratar de entender, Mauricio, qué es lo que ocurre en una región, por qué están abandonados del mundo ante una tragedia humanitaria para tantos civiles. Mira, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días y un gusto saludar a su audiencia, como siempre. En realidad hay que entender cómo surge este conflicto y cómo se fue conformando el conflicto sirio para poder responder a la pregunta. El primer elemento fundamental es que este no es exclusivamente un conflicto interno. Y eso explica parte de lo que estamos viviendo ahorita. O sea, tienes por un lado un conflicto interno muy complejo entre el gobierno de Assad y un número muy importante de milicias que no siempre son unificadas entre sí. Algunas son laicas, otras son islámicas, a veces pelean entre ellas. Estoy hablando desde 2011, ¿ok? Número uno, está el conflicto interno. Número dos, tienes un tema regional porque las potencias regionales como Arabia Saudita, Turquía, Qatar van a apoyar desde el inicio prácticamente de la rebelión a los distintos grupos rebeldes. Cada país apoya distintas milicias, los arma, los entrena, los financia y les dio enorme poder y por lo tanto golpean estas milicias enormemente al gobierno de Assad. Del otro lado, Assad es apoyado por Irán principalmente y por Rusia porque Siria es un bastión ruso desde tiempos de la Guerra Fría. En Siria, Rusia tiene una base naval, tiene intereses muy importantes, el principal proveedor de armas de los Assad desde entonces. Entonces tienes la parte regional y luego tienes la parte global. A nivel global, Estados Unidos de un lado respalda de manera indirecta, a veces más directa, a distintos grupos rebeldes y a las distintas potencias que apoyan a grupos rebeldes. Del otro lado, repito, tienes a Rusia, ¿no?, enfrentada con Estados Unidos. Entonces aquí tienes un escenario muy complicado. ¿Qué sucede desde el 2015? Cuando Assad está en aprietos reales, las milicias estaban tomando posiciones muy importantes, entra Rusia a respaldarlo ya de manera directa, a entrar con bombardeos, con blindados, incluso con soldados, un número reducido de soldados, pero esto va a catapultar las posiciones de Assad. Por lo tanto, esto que vemos en este instante en Alepo, la toma de lo que sería la ciudad más importante económicamente, es la segunda ciudad de Siria, pero es la más importante, la más poblada de Siria. Después de 4 años no se puede entender sin la intervención rusa. Europa es otro actor activo, ¿no? Por el flujo migratorio impresionante, ¿no? Sí, Europa estuvo prácticamente con la rebelión, junto con Estados Unidos, obviamente Francia, Reino Unido apoyando a Estados Unidos en toda la parte de apoyar a la rebelión, pero ha intervenido de manera menos directa. Sin embargo, hay otro actor ahí, que es el Estado Islámico. En el momento en que entra el Estado Islámico y aprovecha todo el caos ocurrido, toma prácticamente 50% del territorio, ahí es donde Europa se empieza a meter más, porque lo que pasa es que Europa entonces empieza a bombardear, se suma a la coalición liderada por Estados Unidos para atacar al Estado Islámico. Ahora, lo que es muy impresionante, Mauricio, es que todo el andamiaje que se ha construido internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para la protección de los derechos humanos, para cuestiones humanitarias, absolutamente inservible en este caso. Claro, porque fíjate los actores que estoy mencionando. Entonces tú trasladas este conflicto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No, nunca se puede votar nada, ¿no? No, por supuesto, porque cada vez que se emitía cualquier clase de resolución, Estados Unidos, Francia, Reino Unido estaban de un lado, China y Rusia estaban del otro lado. Entonces, intentar utilizar un organismo internacional que está compuesto por los mismos actores que están participando en la guerra resulta bastante complicado. Pero ni siquiera treguas. A mí lo que me llama la atención, digamos, es que en otros conflictos está la configuración del Consejo de Seguridad es la misma. Siempre hay conflictos entre Rusia y Estados Unidos, China y Estados Unidos. Siempre hay impases en donde no se puede votar, pero por lo menos se pueden acordar treguas, se pueden acordar, digamos, carriles humanitarios para que les llegue agua, medicinas. En este caso, ni siquiera eso.
Mira, tienes toda la razón y de hecho cada vez que ha existido la mediación de Naciones Unidas ha resultado enormemente eficaz. Aquí lo que hay que entender es que este es de los conflictos más complejos en términos de enredamiento, ¿sí me explico? De que tengamos noticia. O sea, si bien es cierto que hay otros conflictos y hay muchas otras situaciones en donde Estados Unidos y Rusia se han enfrentado, aquí estás hablando de un conflicto donde los propios países árabes están involucrados, está metido Irán. Entonces ahí tienes, por ejemplo, la disputa entre Arabia Saudita e Irán, tienes la disputa entre Turquía e Irán. Luego incluso llega a haber en cierto momento de la guerra, no lo digo aquí para no complicar, pero llega a haber disputas entre Arabia Saudita y Turquía. Entonces tienes toda esta parte regional. Luego tienes milicias rebeldes que empiezan a pelear entre sí. Entonces, cuando Rusia dice estoy combatiendo terroristas, no está del todo equivocada. Hay grupos rebeldes que han perpetrado atentados terroristas, que se alían con otros grupos rebeldes y entonces Rusia puede decir estoy combatiendo terroristas. ¿Sí me explico? Ahora, si en algún momento Rusia, o más bien Estados Unidos, fue una balanza en este conflicto, en las épocas que vienen con Donald Trump, eso se va a perder. Es un personaje claramente prorruso que en todo caso se hará de la vista gorda con la intervención rusa en el conflicto, ¿no? Mira, en el caso específico de Rusia, Donald Trump ha hecho muy clara su postura, que Estados Unidos no tendría por qué estar derrocando líderes en otros sitios del mundo donde Estados Unidos no tiene nada que ganar. Entonces, ahí claramente lo que vemos, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo y cuál es la nota aquí? La nota en realidad la dan las últimas semanas posteriores a la elección, porque Rusia aprovecha este periodo de vacío entre Obama y Donald Trump para generar condiciones de manera tal que cuando Trump tome el poder, esto ya es prácticamente un hecho. Alepo, la ciudad más importante de Siria, después de Damasco, ¿no? Ya es un hecho, ya está tomada y por lo tanto ante un escenario de posibles negociaciones, la postura de Assad es diferente. Entonces, Donald Trump, ¿qué pretende hacer al respecto? Pues prácticamente, de acuerdo a lo que ha dicho, nada. O sea, Donald Trump pretende dejar que Rusia siga llevando el show en esta parte del mundo. Y claro, nada más ahí yo lo que te diría es que posiblemente algunos de los asesores, incluso dentro del propio Senado o bien dentro del propio gabinete de Trump, le van a aconsejar a Trump portarse de una manera más agresiva con Rusia de lo que aparentemente él está pretendiendo hacer. Veremos si esto es así o no. Ahora, dos preguntas que un poco se relacionan. La primera es, ¿qué pasa con la población civil una vez que retoma al-Assad el control de Alepo? Es decir, pues ahí hay evidencia de ejecuciones sumarias, de violaciones graves a los derechos humanos, genocidio incluso. ¿Hay manera de que eventualmente estos criminales puedan terminar en la Corte Internacional de Justicia? ¿Hay manera de fincar responsabilidades a Rusia? Digamos, es genocidio. Mira, lo veo muy complicado, es muy complicado porque en este momento para pensar en cualquier salida tendrías que negociar con Assad. Assad está ganando, él no está perdiendo en esta guerra, gracias al apoyo ruso, gracias al apoyo de Irán, etc. Entonces, cuando tienes un actor que está ganando, no hay un incentivo para negociar que no sea una transición en la que sus intereses salgan ganando. Entonces, si tú le dices a Assad o a cualquiera de sus asesores o de su gente que su siguiente paso va a ser la Corte Penal Internacional, simplemente no hay paz. Y esto es un poco lo que ha sucedido. O sea, cuando ha habido conferencias de paz para Siria, cuando ha habido todas estas cumbres internacionales, los incentivos para que Assad deje de pelear no son lo suficientes, porque prácticamente todo el mundo le dice, no solo te vas a salir del poder, sino que eres un criminal de guerra, claro, y probablemente te vamos a acusar, y por lo tanto Assad sigue peleando y lo hemos visto pelear a lo largo de los últimos 5 años y medio, justamente para intentar garantizar su propia seguridad, la de su familia, la de los alawitas, que es el grupo sectario religioso al que pertenece. Es decir, Assad tendría que perder la guerra para que sucediera cosas como lo que sucedió en Serbia en su momento. Sí, o bien estar en una situación como estábamos a mediados del 2015, antes de que Rusia interviniese directamente. O sea, en ese momento ahí había mucho más que negociar con Assad, claro, porque Assad no estaba ganando como está ganando ahora. ¿Tú hubieras apostado hace más o menos un año que Assad
seguiría en el poder y no solo eso, sino que iría ganando la guerra a estas alturas? Sí, en el momento en que entra Rusia, sin duda. Ahí porque cambia la guerra. Porque ahí lo que sucede es que ahí tienes ya a la superpotencia apoyándote de manera directa, algo que Estados Unidos no se animó a hacer en ningún momento. Y justamente el hecho de que Estados Unidos empiece a intervenir en Siria, para atacar a ISIS, o Estado Islámico, desde el momento en que Estados Unidos empieza a meterse y sobrevolar espacio aéreo sirio, eso cambia también una serie de elementos para Rusia. O sea, para Rusia esto es, Estados Unidos, te estás metiendo en mi territorio, esta es mi zona de influencia y te voy a demostrar cómo reacciono cuando percibo que están intentando meterse en mi zona. ¿Hay riesgo de una contaminación mayor a lo que ya hemos visto en la región a partir de este avance ruso junto con Assad, o estamos en este punto cumbre de una guerra devastadora? Mira, me parece que sí. Yo creo que la expansión del conflicto ya ha ocurrido, no es que no haya ocurrido. O sea, tienes el conflicto expandido, porque Turquía está metida en Siria en este momento, tienes el conflicto expandido hacia el Líbano, tienes el conflicto expandido hacia Israel, porque se ha fortalecido mucho Hezbollah, una de las milicias que apoya a Irán, se ha fortalecido Irán y entonces Israel bombardea Siria cada vez que percibe que sus intereses están siendo amenazados. El conflicto está bastante expandido. Yo veo difícil que se expanda todavía más, dadas las circunstancias actuales. Finalmente, refugiados, ¿no? Ese es el otro gran tema de Siria. Europa juega un papel fundamental, Estados Unidos también, pero sobre todo Europa. Yo tampoco los veo ahí moviendo, digamos, no existen las condiciones necesarias para que Europa se convierta en un refugio de todos estos millones de personas, ¿no? Claro, porque mientras el conflicto siga, lo que tienes ahí es el foco expulsando gente. Y este foco expulsando gente principalmente afecta a los países limítrofes, que son Turquía, Líbano, Jordania, y luego tienes estos mismos refugiados llegando a Europa. Entonces, cualquier cosa que haga Europa en este momento es atender los síntomas del mal mayor, que es el que estamos viendo en este instante. Mauricio, muchísimas gracias. A ustedes, al contrario, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.